El final impactante de temporada de Aile ha generado gran curiosidad sobre lo que ocurrirá en la próxima temporada. ¿Qué sucederá después de la escena final? ¿Le pasará algo a Aslan o a Cian? Nehat Isler, quien interpreta a Cian, ¿dejará la serie? ¿Qué hará Devin? Por otro lado, el nuevo guión que se espera en la próxima temporada tiene a todos emocionados, e Ilyas continuará sorprendiendo con sus movimientos inesperados. En Aile, nada volverá a ser como antes. Se ha dado un descanso entre temporadas después del impactante final. La filmación de la nueva temporada comenzará a mediados de agosto y, si no hay cambios, el primer episodio de la segunda temporada se emitirá el 12 de septiembre. Ahora, volvamos al tema principal. Como vimos en el último episodio, Cian, quien era un miembro importante de la familia, se fue. Al enfrentarse a una dolorosa verdad, Cian se rebeló y quedó destrozado. Por otro lado, Aslan descubre que Devin y Cian están teniendo sesiones juntos y pierde el control, lo que lleva a una situación explosiva. Esta situación ha llevado a un gran enfrentamiento y ha terminado con un final doloroso. Justo cuando Aslan decía somos una familia, todo se desmoronó y la familia entera se vio envuelta en una gran destrucción. ¿Qué sucederá ahora? Nada volverá a ser como antes. En primer lugar, debemos mencionar que nada le sucederá a Aslan y Cian. Sabemos que Aslan logrará escapar, y aunque Cian resultó gravemente herido por Devin, también sobrevivirá y continuará su historia en la nueva temporada. En la segunda temporada, veremos a toda la familia destrozada y dispersa. Aslan y Devin habían tomado la decisión de construir una nueva vida. Se esperan nuevos avances en esta área. Después de descubrir toda la verdad, Cian buscará venganza. Querrá vengarse tanto de los Soykan como de Ilyas. Sin embargo, existe la posibilidad de que Ilyas manipule a Cian para traerlo hacia su bando. Si eso sucede, Ilyas y Cian se convertirán en los mayores enemigos de la familia Soykan. Por otro lado, Layla ha decidido llevarse a sus hijos, y seguir adelante con esta decisión en la nueva temporada. El yerno Torya continuará trabajando para Ilyas. Los caminos de Yagmur y Ekrem ya se han separado. Julia se quedará sola en medio de la gran familia. Su único apoyo será Ibrahim. Además, es probable que Ibrahim asuma las responsabilidades de los negocios. Ahora, pasemos a otra gran revelación. Frente al impactante suceso que vivió Cian, Aslan y Devin estarán de acuerdo con Cian. Han vivido durante años en una gran mentira, pero el enfrentamiento entre Cian y Aslan, y el disparo de Devin a Cian han cambiado todo. Devin se ha convertido completamente en una Soykan. Además, está empezando a parecerse a Julia Soykan. Inicialmente, Julia estará satisfecha con el hecho de que Devin haya salvado a Aslan. Devin, por su parte, hará todo lo posible para proteger tanto a su hijo por nacer como a Aslan. Para ello, ha tomado un camino del cual no hay retorno. Devin ha pasado al lado oscuro, y como dijo Julia, lo que lo convirtió en parte de esta familia fue el crimen. Por otro lado, Aslan intentará dar pasos hacia una nueva vida. Querrá cambiar especialmente por el bienestar de su futuro hijo, pero de alguna manera no podrá escapar de este abismo. Cada camino que tome llevará a la maldición de los Soykan. Además, esta vez se enfrentará tanto a Ilyas como a Cian. Especialmente Ilyas continuará con sorprendentes movimientos. Todos creen que Ilyas está muerto, pero en el primer episodio de la nueva temporada, Ilyas causará un gran impacto en la familia Soykan. Ilyas ha grabado las imágenes en las que Devin dispara a Cian, y en el futuro utilizará esas imágenes para chantajear a Devin y Aslan. Cian también querrá vengarse de Ilyas, ya que fue Ilyas quien dio la orden de matar a su familia. En la nueva temporada, se incorporarán nuevos personajes a la serie. La tía de Aslan, Nedret, y su hijo agregarán emoción y frescura a la trama. La serie de 30 episodios estará llena de giros inesperados y escenarios llenos de emoción y acción. Veremos a Ceylan y Layla en sorprendentes situaciones. Por otro lado, Yagmur y Ekrem enfrentarán tiempos difíciles. Ekrem se esforzará por convencer a su familia, pero su tarea se volverá aún más difícil. Ilyas descubrirá que Ekrem es el responsable de la muerte de su hijo. Ekrem no tendrá un escenario agradable en la nueva temporada. También habrá nuevos y sorprendentes videos que se lanzarán. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.